proyecto nace en realidad de explorar un archivo, el archivo del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, hace aproximadamente 10 años, un poco más quizá. Valentina y yo trabajábamos en este museo y ella comenzó a revisar el acervo y se dio cuenta que había muchos objetos impresos, fotografías de la Unión Soviética y queríamos saber de qué se trataba. Fue así que poco a poco fuimos investigando hasta empezar a dar con estos dos periodos, entenderlos y finalmente darnos cuenta cuál era la importancia en la obra de Diego Rivera. Se van a dar cuenta que Diego Rivera es fascinante, por donde lo veas siempre vas a encontrar algo que te va a llamar la atención, pero se van a dar cuenta que la Unión Soviética cambia por completo la forma de hacer y lo que quería decir con sus murales y con su obra plástica. Entonces, bueno, esa es la importancia de la Unión Soviética y decirles que derivado de esta investigación tuvimos una exposición en el 2017 que se acompañó de una publicación y pues también un trabajo de investigación que hizo la propia Valentina, que bueno, les digo, son temas que dan para muchísimo más. Vamos a tratar de ser breves para que tengan los puntos exactos y entiendan de qué se trata esto y por supuesto si en algún punto de la exposición ustedes tienen una duda, pregunta, lo que sea, siéntanse libres de levantar la mano. Vamos a hacer esto que sea mucho más dinámico. Si quieren participar, háganlo, de eso se trata esto y que podamos tener pues más un diálogo. Entonces pues siéntanse libres de hacerlo en el momento que ustedes quieran. Y bueno, pues comenzando con el viaje de 1927 a 1928, tendríamos que entender Diego Rivera en qué andaba. Como bien ya tuvimos la oportunidad de escucharlo, estaba haciendo dos proyectos, el de la Secretaría de Educación Pública y el de Chapingo, que por eso también quisimos tocar este tema, porque justo parte de aquí y de ese auditorio magnífico, o más bien capilla magnífica que tenemos, que es la Capilla Riveriana. Y aquí tenemos una fotografía precisamente de Diego Rivera trabajando con eh, pues con sus ayudantes. Es una cosa bien interesante porque Diego Rivera estaba tratando de entender qué era lo que tenía que hacer con los murales. Hay que entender que el primer mural que él realiza es en 1922, que es el de la creación que hace para el anfiteatro Bolívar de San Ildefonso. Y si bien hoy en día lo vemos como un maravilloso lugar, lo cierto es que las críticas fueron muy feroces con él. Decían que tenía muchas reminiscencias todavía europeas, de las vanguardias, y no tenía un lenguaje nacional. Para 1923-24 se van al Istmo de Tehuantepec, conocen toda esa parte de la República Mexicana y comienza a cambiar la manera de hacer de Diego Rivera y sobre todo algo que para nosotros es muy importante, que es el asunto de entender el arte a partir del más genuino sentimiento, es decir, aparecen las escuelas de pintura al aire libre, que para hablar rápido de ellas, es un proyecto que crea la Secretaría de Educación Pública, que va hacia los niños de menos posibilidades económicas, como eran campesinos y obreros, y les enseñaban a pintar, pero ellos tenían que pintar a partir del instinto. Los maestros solamente los iban a guiar, pero ellos iban a pintar a partir del instinto. Y estas escuelas van a ser muy importantes porque los pintores que estaban haciendo los murales se dan cuenta que eso es lo que tienen que hacer. Y aquí comienza a aparecer el primer esbozo de lo que después van a llamar el realismo directo, que eso se va a desarrollar más adelante, pero le decían a dos tipos de pintura el realismo directo, que era el de estos niños y el que estaba en las pulquerías, porque también acuérdense que las pulquerías eran lugares fenomenales a donde iban todos a divertirse, pero también iban a ver los murales que hacían las personas oriundas de los lugares cercanos a estas pulquerías y tenía esto, eran directos, personas como pintores, como Jean Charlotte, Edward Weston, el fotógrafo Edward Weston, la primera vez que van a una pulquería se asombran porque dicen, esto es lo que se tiene que hacer, no tienes que pasar por, no tienes que saber nada más,
solamente con ver las imágenes ya entendiste lo que te están queriendo decir. Entonces, Diego Rivera en este momento está tratando de entender de qué se trata, está tratando de crear su propia plástica y cuando lo invitan a la Unión Soviética para celebrar el 10º aniversario de la Revolución Rusa, se apura a terminar los murales de Chapingo y esto lo hace por dos motivos. Se van a dar cuenta, primero, que vamos a tener un primer mensaje que va a ser el del campesino con el obrero, pero quiero que no pierdan de vista cómo para Diego Rivera tienen un mismo nivel el campesino y el obrero, todo el tiempo se están dando la mano, todo el tiempo están en comunión, y es algo que aquí en Chapingo se va a trabajar. Bueno, sobra hablarles de la relación que tenía Diego Rivera con Marta R. Gómez, que va a ser finalmente uno de los grandes amigos y mecenas también de Diego Rivera, y va a haber una comunicación. Él entendía perfectamente Chapingo, él entendía para qué se hizo esta institución y las bondades que tenía esta institución. Sin embargo, cuando se va a la Unión Soviética, también se va a enfrentar a un país, bueno, a una Unión Soviética totalmente diferente a lo que aquí había, a lo que había visto en México, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología. Aquí la tecnología solamente vamos a hablar de tractores y lo que al campo le puede beneficiar, no esta tecnología que vamos a ver después, ya con fábricas, etcétera. Y iba a hablar un poco más de esto, pero es que pensé que iba a ser en la Capilla Riveriana y quería como que pudiéramos ver los murales. Pero bueno, esto es un poco lo que les decía. Esta fotografía es una de las que Diego Rivera utiliza para tratar de entender sus murales. Algo que también va a utilizar mucho Diego Rivera y que de hecho pudimos pues un poco observar en la plática anterior es precisamente esto, cómo Diego Rivera empieza a entender los murales de una manera cinematográfica, pero la hace a partir de fotografías. De hecho, va a haber muchas elementos dentro de sus murales que van a estar basados en fotografías de Tina Modotti, de Edward Weston e incluso de algunos fotógrafos que no son ampliamente reconocidos. Sin embargo, estas fotografías les van a servir mucho. Esto quiero que se lo queden muy presentes porque va a ser muy importante más adelante. Y este dibujo, que también a mí me parece interesante porque vean también cómo él representa a un ruso, que es casi la parte caricaturizada de un ruso. ¿Cómo podríamos entender un ruso así, barbón, con el sombrerito? Es como les digo, es como la parte más caricaturizada. Aquí él no conocía la Unión Soviética. Van a ver cómo cambia totalmente la manera en la que él representa a la Unión Soviética y a las personas que están en la Unión Soviética. Y bueno, no dejar de lado los elementos que van a ser sumamente pues puestos en todos sus murales y en toda su obra, que es la cruz, la hoz, el martillo, etcétera, y que van a aparecer constantemente y que es la unión de las fuerzas, ¿no? Aquí otro dibujo que también quise poner muchos dibujos porque conocemos mucho a Diego Rivera por su parte muralista, por su parte de caballete, pero la parte de dibujo y la parte de ilustrador es una cosa sensacional lo que pudo lograr. Si se dan cuenta, Diego Rivera va a ser muy conocido por su trazo, que es un trazo con muchas calidades y bueno, pues no le tenía miedo al dibujo y ahí lo podemos ver y que también nos habla mucho de su formación dentro de la Academia de San Carlos, que aprendió a dibujar a cabalidad. Y lo que les decía, ¿no? Vemos toda esta representación, lo que nos comentaba precisamente la maestra, todo totalmente cinematográfico y diferentes elementos que después van a ser organizados de otra manera. Una vez que regresa de la Unión Soviética, nos vamos a dar cuenta de cómo va a categorizar cada uno de estos elementos de diferente forma. Y finalmente, pues bueno, como les digo, termina los murales de Chapingo, no lo hace como al aventón, tenía toda una planeación para poder terminarlos y poder irse, y es bien singular porque parecería que él sabía que ese viaje le iba a cambiar la vida, porque aparte aprovecha para separarse de su esposa Guadalupe Marín, o sea, él se va sin nada. Y
Antes de llegar a la Unión Soviética pasa a Alemania y esto es muy significativo porque en ese momento estaban editando el primer libro que le hacen a nivel internacional y esto les digo es significativo porque va a ser el primer momento en el que vemos a un Diego Rivera internacional y es que desde 1925 en Europa ya había noticia de lo que estaba haciendo Diego Rivera. Por eso a veces cuando se habla acerca de estos tres grandes muralistas que parece que acapararon la arte en México, sí podría parecer una vileza que no dejaron trabajar a otros pintores, lo cual es cierto, pero también tenemos que ver que ellos ya habían alcanzado una reputación a nivel internacional y por eso la estética que estaban conformando tenía que continuar para tener un proyecto plástico de nación. Entonces, sí, medianamente tiene un sentido que estos tres artistas hayan acaparado la plástica del país. Pero bueno, este libro, les digo, va a ser muy importante por eso, porque es el primer libro internacional que se hace sobre la obra de Diego Rivera. Una vez que él llega a la Unión Soviética, una de las cosas que él mismo dice es que primero se encuentra ante un país que está lleno de personas que les interesa la cultura. Él cuenta que en los kioscos y en cualquier centro se venden libros y que los libros se agotan, que hay filas para comprar libros. Por otro lado, encuentra a un país y esto también lo van a ver. En las obras que va a hacer Diego Rivera, donde la mujer tiene la misma importancia que el hombre, la mujer está trabajando todo el tiempo, esto también va a cambiar y lo que más aporta a la obra de Diego Rivera es la parte de la ciencia y la tecnología. Él dice que él podía entrar a cualquier lugar y siempre iba a encontrar clases de anatomía, pero de química, pero de biología, aunque no tuvieras ningún conocimiento, podías hacerlo, podías leer, podías entrar, podías opinar, etcétera. Esto, pues bueno, pues también va a ser un cambio enorme para el mismo Diego Rivera. Y uno de los lugares en donde van apareciendo todos los escritos que va haciendo Diego Rivera de su viaje, va a ser precisamente en el Machete. En el Machete se va a reportar cada una de las cosas que va a ir haciendo Diego Rivera. También hay que recordar que Diego Rivera no va a ser invitado por el Partido Comunista. En este momento, en realidad, él va a ser invitado por otra instancia. Edo Freeman va a ser quien lo va a invitar y de hecho va a ser un viaje muy extraño porque ellos solamente le van a pagar su estadía en el momento en el que él llegue a la Unión Soviética y en el momento en el que él se vaya. Todo su pasaje de ida, él se lo tenía que costear y cosa que no sucedió con los que fueron invitados del Partido Comunista, dentro de los que iba, por ejemplo, Siqueiros, Javier Guerrero y bueno, algunos otros políticos importantes en la época. Pero bueno, en el periódico Machete es en donde aparecían todas estas aventuras que estaban teniendo estos personajes tan importantes para la época y sobre todo para el comunismo. Y bueno, él llega a principios de octubre de 1927 y el desfile se lleva a cabo el 7 de noviembre de 1927. Casi que estábamos a 3 días que nos tocara casi hablar en un aniversario del desfile. Y Diego Rivera va a estar haciendo anotaciones todo el tiempo. Algo que es bien interesante es que va a ser 2 carpetas que van a ser muy conocidas, la del desfile del 10º aniversario y la del desfile del 5 de mayo. Vamos a diferenciar esos 2 desfiles porque uno va a ser más sobrio, que es el que tenemos ahorita, y el del 5 de mayo, que es el que tenemos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que se lo compra Avi Rockefeller y bueno, pues desde esa época está en ese museo. Sin embargo, de este álbum solamente conocemos las reproducciones que saca Tina Modotti ya cuando Diego Rivera llega a México. Lo que me parece singular también es que si se dan cuenta, Diego Rivera está capturando exactamente lo mismo que algunos fotógrafos pudieron capturar. Vean también qué tan bueno era Diego Rivera haciendo estos dibujos gesticulares para que representen exactamente lo mismo que las fotografías. Y lo que les decía, aquí cambia por completo la idea del ruso, ya no es ese ruso caricaturizado que vimos en un primer momento, ya es un ruso directo, ya es un ruso que está viendo, ya es un ruso que Diego Rivera está entendiendo y que, pues bueno, está representando.
Vemos algunas otras obras y esto también me llama mucho la atención porque nos damos cuenta las diferentes vías que Diego Rivera va a tener de estas imágenes que va capturando todo el tiempo. Por un lado, vean ese óleo que está en la esquina, es una obra magnífica, pero después vemos que ese mismo dibujo lo utiliza para la revista Fortune, que va a ser una revista que va a aparecer hasta 1932. Sin embargo, si se dan cuenta, eso casi que un acercamiento de la primera obra que tenemos de Diego Rivera. Por otro lado, vemos cómo este dibujo después también lo concreta en un óleo, que de hecho ese óleo está inacabado, que también va a ser algo interesante de este periodo, porque él está todo el tiempo dibujando, todo el tiempo, está dibujando todo lo que puede, está aprendiendo todo lo que puede, pero cuando llega a México no le da tiempo de acabar todos los óleos que tenía pensados y la mayoría van a estar inacabados. De hecho, la mayoría de los óleos que se conocen de esa época están desaparecidos, que eso también es algo singular. Y el mismo Diego Rivera cuenta, esto no sabemos si es cierto o no, porque sabemos que Diego Rivera tendía mucho a exagerar lo que vivía, pero él cuenta que conoció a Stalin y que estuvo a unos muy pocos metros de él y de hecho en algún punto vuelve a hablar acerca de este tópico ya más cercano a su muerte y habla acerca de un diálogo que tuvo con él, que les digo, pudo haber o no sucedido. Lo cierto es que él hace este dibujo que se encuentra arriba de la cabeza de Stalin. Es el único dibujo que Diego Rivera tiene de Stalin y lo publica en la revista Cosmopolitan, imagínense, también en 1932, ya cuando está en Estados Unidos. Este periodo también parecería un poco contradictorio porque es cuando se empieza a unir más con Estados Unidos. Aquí conoce, por ejemplo, a Alfred Barr, que por el tiempo se encontraba en la Unión Soviética, también estaba observando el 10º aniversario de la Revolución Rusa. ¿Y quién es Alfred Barr? Pues nada más y nada menos que el próximo director del Museo de Arte Moderno, a quien le promete que le va a hacer una exposición y se lleva a cabo esta exposición y es la primera exposición que hace Diego Rivera en Estados Unidos de manera individual. También, pues todos los dibujos que le compra a Avi Rockefeller, que pues es una Rockefeller, es el primer también encuentro que tiene con Diego Rivera y después pues vamos a conocer esta historia de cómo los Rockefeller le encargan un mural, se destruye, pasa todo esto, pero les digo, es como el primer contacto que Diego Rivera tiene también con todos estos personajes maravillosos. Y les digo, bueno, pues también esto habla mucho de cómo ha cambiado el mundo, porque este artículo aparece en la revista Cosmopolitan, que hoy en día sería totalmente... pues no podría ser que aparezca el 10º aniversario de la Revolución Rusa en la revista Cosmopolitan. No sería del interés de absolutamente nadie que lea esta revista. Y bueno, la idea también era que él pudiera hacer murales. ¿Qué es lo interesante aquí? Era llevar la misión, el proyecto muralista a la Unión Soviética. Para esto le van a encargar un primer mural en el Salón Dux de los metalúrgicos. Y si esto funciona, va a haber otros 3 lugares en donde va a poder hacer murales. Lo cierto es que Diego Rivera va a suceder 2 cosas. La primera es que Diego Rivera no se va a limitar solamente a estar ahí haciendo murales, sino que también va a empezar a dar conferencias, va a empezar a dar clases. Les digo, él mismo iba a otras clases, etcétera. Y pues obviamente el gobierno comunista, que por la época también se estaba metiendo mucho en las artes. De hecho, está esta historia y parece ser que Diego Rivera estaba muy cercano a Einstein en ese momento. El mismo día del 10º aniversario, el 7 de noviembre, eh, el mismo Stalin va a ver a Einstein y le pide recortar algunos fragmentos de la película de octubre, que va a ser la gran película con la que se va a conmemorar el 10º aniversario. Y Diego Rivera se da cuenta, ya están cuarteando la la manera de hacer de los artistas. Es un primer momento, ¿eh? Después se va a poner mucho peor, ya para el 32 solamente va a haber una forma de hacer arte, que va a ser el realismo socialista, pero en este momento él está viendo la efervescencia de muchos grupos artísticos vanguardistas que están siendo cuarteados por el mismo gobierno.
Entonces, bueno, va a hacer algunos bocetos para este primer mural que está preparando. Este es uno de los bocetos que Diego Rivera realiza. Se podrán dar cuenta del dinamismo que tiene, la fuerza que posee, pero también es un mural muy bélico, cosa que pues a los rusos tampoco les parece mucho y le dan una serie de fotografías el mismo gobierno para que pueda hacer sus murales. Aquí vemos algunas de las fotografías que le dan a Diego Rivera, que es lo que quiere el gobierno ruso que aparezcan en estos murales. Se podrán dar cuenta que es niños tomando clases, hospitales, teatro, cine, arquitectura, etcétera. Y de hecho, el mismo Diego Rivera en la última foto pone algunas observaciones de lo que él está viendo y lo que medianamente entiende que tiene que poner en estos murales. Pero pues obviamente no se acota a lo que el gobierno le dice y poco a poco pues comienza a ver una pues gran separación, sobre todo con Lunacharsky, que va a ser quien lo contrata para realizar estos murales, pero yo no quiero que pierdan de vista la maravilla también que es de este gobierno que tenía muy claro la parte propagandística que quería tener. Y esto también me sirve para decirles, todos los murales al final de cuentas son propagandísticos. Diego Rivera tenía muy claro lo que quería hacer en México y tiene también muy claro lo que quiere hacer en la Unión Soviética. Y bueno, pues vamos a ver esta serie de fotografías que, bueno, pues les digo, son maravillosas por sí mismas. Y luego, pues, en lo que les decía, si ustedes ven aquí todo lo que está haciendo Diego Rivera, se darán cuenta que la tecnología tiene que ver con los tractores y todos los beneficios hacia el campo. Este es el primer momento en donde él comienza a observar la fábrica y la máquina. La máquina en este momento le va a cambiar la vida y de hecho él dice que tomando estas clases que les contaba de manera gratuita, comienza a entender cómo es que funcionan las máquinas, pero también cómo una persona puede aprender artes plásticas a partir de la máquina. Y eso lo empieza a instaurar cuando se vuelve director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que lo hace para 1929, y él instaura la clase de dibujo de maquinaria. Y es así que muchos niños, porque también lo que él decía es, si no se van a dedicar a ser dibujantes o artistas, por lo menos ya van a entender cómo funciona una máquina y van a poder tener trabajo, que eso es sensacional y al final de cuentas hacia eso va el socialismo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo él está viendo la máquina en las fotografías, pero también la está representando en este tipo de dibujos. Este también, que también es singular porque este dibujo se lo compra Alfred Barr, el que les digo que va a ser director del Museo de Arte Moderno, y formaba parte también de un boceto de los murales que va a hacer Diego Rivera en México, perdón, que iba a ser en la Unión Soviética, y tenemos también el boceto. Ambos dibujos hoy en día se encuentran en Estados Unidos, también para que vean cómo había una conexión, y es que por la época había muchas personas infiltradas, oriundas de Estados Unidos que comulgaban con el comunismo. Por eso también vamos a ver que muchas de estas obras se encuentran en Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues no hace estos murales, él tiene que salir intempestivamente en mayo de 1928. El 2 de mayo, de hecho, Lunacharsky le avisa que están a punto de apresarlo por sus ideas y como no está funcionando mucho, pues decide regresarse a México. Pero lo interesante es que eh, todo esto que él está entendiendo acerca de la fábrica y de quién es el Mesías en este sentido, quién es el nuevo hombre, porque acuérdense que también a principios del siglo XX se hablaba de una nueva era, ¿no? De estamos comenzando una nueva era, pero también estamos produciendo un nuevo hombre, nos estamos convirtiendo en una nueva generación. ¿Y quién va a ser este nuevo hombre que, si nos acordamos de esta historia del héroe, del recorrido del héroe, vamos a entender que para Diego Rivera antes era el campesino, en este momento ya va a ser el obrero. ¿Por qué? Porque el obrero maneja la máquina. Y bueno, pues esto lo vamos a ver en los murales que realiza
en Estados Unidos y vean lo fantástico que es esto. De verdad, verlo en vivo debe de ser una cosa espectacular. Y son los murales que hace para Detroit, para Ford, ¿no? Para la empresa Ford. Y luego, pues, donde vamos a ver totalmente lo que él quería expresar va a ser en este mural, que en una primera instancia la hace en el Centro Rockefeller. Vamos a ver al hombre controlador del universo, que si bien en un principio él entiende que es Nelson Rockefeller, en realidad, pues, vamos a ver a un obrero como tal. Y si se dan cuenta, en la parte de la derecha, para mí, sí, para todos, vamos a ver todo este... Perfecto. Vamos a ver a toda la parte rusa que él está viendo, todos los bocetos, el desfile, las banderas y las caritas. Y les digo, si recordamos cómo él entendía a los rusos, a cómo lo entiende en este momento, aquí él está poniendo toda la parte de los murales rusos que él quería implementar en un primer momento. Entonces, por eso este mural en realidad está muy emparentado con con el viaje que hace a la Unión Soviética. Y pues un poco acerca también de lo que les decía y lo que es muy importante también esta idea de los niños y es el niño obrero. Es la nueva generación y son los que van a llevar a un mejor futuro. Por eso para Diego Rivera es tan importante pintar a los niños y la parte de cómo también él está canalizando lo que vio. Vean el póster de octubre y vean la figura que él tiene de ese lado en el mural y se van a dar cuenta que es una figura, si bien no igual, pero sí contiene algunos elementos parecidos. Entonces, él está viendo también estos carteles que les digo que tienen mucho que ver con las vanguardias rusas. Y para mí lo más importante que es entender también el trabajo de las mujeres en esta obra que se llama Línea General, tal como una película que por la época también estaba haciendo Einstein, y como a su regreso, de hecho esta pieza es de 1928, también comienza a entender a la mujer, que bueno, esto no es que apenas lo comenzara a entender, lo podemos ver por ejemplo en La Molendera y en otros tipos de trabajos, La Vendedora de Flores, etcétera, pero bueno, ya la mujer va a tener un papel representativo como parte de la producción. Y pues finalmente lo que les decía, ya está incorporando a los rusos, sobre todo en el corrido de la revolución, que es lo que llega a hacer después de su viaje a la URSS, que él ya había hecho parte importante de la Secretaría de Educación Pública y esto es lo que pues Diego Rivera puede hacer ya con pues con lo que entendió y pudo analizar en la Unión Soviética. Estas son fotografías de él ya en el barco de regreso a a la Ciudad de México con Siqueiros, que bueno, pues también eso nos habla de la relación que realmente tenían, que era más de amistad que de otra cosa. Y esta fotografía, que también es importante porque está con Pedro Rodríguez Triana, que cuando llega en 1929 se une a la campaña presidencial de Pedro Ramírez Triana, que está compitiendo, por ejemplo, con José Vasconcelos, ¿no? Y con Portes Gil. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Pues les cedo la palabra a Valentín. Muchas gracias, Mariano. Para complementar como la experiencia de Diego Rivera en la URSS, quisimos hacer una presentación con el segundo viaje, que es muy diferente al primer viaje porque después de toda la explicación que nos dio Mariano, podemos ver todo lo que pasó a partir de ese viaje. Le abrió puertas en Nueva York, en Estados Unidos, para otro tipo de proyectos. Sin embargo, en el segundo viaje, la fortuna crítica de todo el lote de obra que hizo Diego Rivera fue bastante desafortunada y en realidad hay muy pocos estudios de esta obra como un conjunto de obras. Se hace estudios como por casos de cada una de las obras o muy anecdóticos. Entonces, aquí, bueno, ahorita vamos a ver por qué puede ser que la fortuna crítica fue tan desafortunada y justo un año antes de que Diego Rivera falleciera. ¿Dónde?
Bueno, antes de hablar de este viaje, quisiera mencionar brevemente cuál fue el pasar de Diego Rivera por el Partido Comunista Mexicano. Diego Rivera ingresó en el Partido Comunista en 1922-23 y hasta 1929, pero fue expulsado ahí 2 veces. Entonces, Diego Rivera fue expulsado en el 26, reingresó en el 29 y nuevamente lo expulsaron. Hay muchísimas teorías al respecto de, bueno, seguramente todas suman a por qué Diego Rivera fue expulsado del Partido Comunista. Tiene mucho que ver que se le encargó, bueno, del 22 al 29, estuvo a cargo de tener como este enlace directo con el gobierno de la Ciudad de México y el federal. Y está el caso de la supuesta culpabilidad de Tina Modotti, que no pudo el defenderla del todo, se le asoció con Trotsky cuando pues se sabe que no, que hacía pintura de caballete para burgueses y demás, pero me parece muy interesante que su biógrafo, que también era participante del Partido Comunista, Beltrán Wolf, él tiene una teoría diferente. Él cree que también su salida del Partido Comunista en definitiva fue por este panel que tenemos a la izquierda, en el que hace una representación de alguna manera con tintes, digamos, de la última cena, en donde puede ser que pone el rostro de Stalin como un aparente Judas. Y todos los demás participantes como una representación de la última cena. Él cree que esto se lo atribuye, Beltrán Wolf se lo atribuye directamente a que en los partidos comunistas estas representaciones de Stalin eran muy mal vistas. No es que Stalin directamente le haya pedido que ya no se ingresara, pero probablemente a muchos de los miembros no les pareció. Sin embargo, en 1952, bueno, en 1946, Diego Rivera nuevamente pide el reingreso al Partido Comunista, es rechazado. En 1952 hace un mural transportable, Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, donde vemos a Stalin entregando la Carta de Paz de Estocolmo. Eh, este mural era para una exposición que estaba organizando el INBA en París. Sin embargo, en ese momento el director Carlos Chávez y Fernando Gamboa decidieron que era una temática un poco pues problemática, no la incluyen. El Partido Comunista se solidariza con Diego Rivera y la incluye en varias de las muestras que tienen como Partido Comunista. Entonces, pues Diego Rivera estuvo 25 años fuera de las filas del Partido Comunista, lo cual del primer viaje del 27 al 55 nos permite ver que también Diego Rivera bajó muchísimo su producción de murales, más o menos 10 años, por diferentes problemas que hubo, ya sea en Estados Unidos con Rockefeller, en México, pues por estar en la campaña en contra de Vasconcelos, o porque también se acababan los muros para que los artistas pintaran. Tuvo conflictos también, bueno, en los 40, justo en el 47, con el mural donde pinta la frase Dios no existe. Tuvo problemas en la URSS con los murales del 27 que no pudo concretar, y entonces pasa mucho tiempo dedicando obras al caballete, lo cual yo creo a modo personal que era pues cómo demostrar que eres comunista si no perteneces o no se te legitima como comunista. Entonces, ya para 1954, cuando fallece Frida, Diego Rivera pues tiene varios, digamos que hizo puntos. Puso la bandera comunista sobre el féretro de Frida Kahlo. También se sabe que hizo esta obra y bueno, para 1953, 1954, después de la muerte de Frida, nuevamente se incorpora a las filas del Partido Comunista Mexicano. Entonces, antes de hacer este viaje, pues a un año de la muerte de Frida, Diego Rivera, el 29 de julio del 55, se casa con Emma Hurtado,
una compañera y pues básicamente su administradora y bueno, tenían una relación bastante afectiva y laboral de la que también se sabe muy poco, pero estuvieron relacionados más de 15 años. El 18 de agosto, Diego Rivera ofrece una rueda de prensa en su casa de San Ángel, en el estudio, donde informa que ya ingresó al Partido Comunista, informa que se casó con Hurtado e informa que está diagnosticado con un cáncer bastante severo y que va a ir a la Unión Soviética para tratarse con la más alta tecnología este cáncer. En esta rueda de prensa también informa que ha sido invitado a distintas ciudades de la Unión Soviética para dar conferencias y a recibir homenajes por su trayectoria. Sale de la Ciudad de México el 24 de agosto, viaja por Estados Unidos, donde hay unas grandes tomas aéreas muy interesantes que las hace desde el avión, y llega el 27 de agosto a Moscú, se hospeda en el Hotel Nacional de Moscú. El 5 de septiembre recibe un reconocimiento de la Academia de las Artes. El 12 de septiembre ingresa al Hospital Potkin, al pabellón, tiene todo un piso para él, el número 5, y ingresa en calidad de diplomático. Él puede salir el 15 de septiembre para festejar el Día Patrio en la Embajada Mexicana de Moscú. El 7 de noviembre también sale del hospital para presenciar nuevamente el aniversario de la Revolución de Octubre de 1917. El 31 de diciembre también festeja con varios amigos y varios colegas del partido y de distintas partes de Europa el Año Nuevo. Y el 3 de enero ya del 56 viaja a Polonia por invitación del ministro de Cultura, va a Varsovia, y a partir del 10 de enero hasta el 4 de abril viaja por diferentes ciudades de la Unión Soviética. Aquí las puse todas para que puedan, no las voy a leer para no hacerlo tan lento. Y bueno, antes de empezar con las obras, quisiera que viéramos un poco las imágenes de este viaje. Ahí podemos ver en el avión despidiéndose. La empresa pues como hace una rueda de prensa, la prensa mexicana estuvo muy pendiente de su viaje, sobre todo pues porque había anunciado que tenía un cero cáncer de próstata. Ahí lo vemos en el hospital con las enfermeras. Pues incluso lo va a visitar Siqueiros. La prensa de Moscú está constantemente también como eh, no publicitando, relatando su viaje y su estancia. Estamos aquí viendo que está viendo el catálogo de su exposición que hizo en el 49 en el Palacio de Bellas Artes, los 50 años de trayectoria. Con Emma Hurtado, en los paisajes rusos, podemos ver que Diego Rivera, como bien lo mencionó Mariano, todo el tiempo estaba dibujando absolutamente cada cosa que se encontraba, a especie de un diario, como un diario visual. Entonces tenía muchísimos apuntes y muchos de esos apuntes los convirtió en óleo, sobre todo cuando regresó a México y le piden o le sugieren que se vaya a Acapulco a, a mejorarse también del cáncer por el tema de estar más tranquilo y demás. Y allá es donde termina muchísimas de las obras que hizo en óleo, pero aquí las tienen acuarelas. Y es interesante que el paisaje de estos fríos, de cuando fue Diego Rivera, durante estos meses los termina en traje de baño desde la casa de Acapulco, tanto de Hurtado como de Dolores Olmedo. Aquí pues tuvieron una traductora constantemente a lo largo de todo el viaje, misma que después vino a visitar a Emma Hurtado en otros momentos, ya después de la muerte de Rivera. Bueno, más ejemplos de todas las actividades. De estas fotografías hay demasiadas. Podríamos decir que tenemos por lo menos unas 800 fotografías que registran
este viaje junto con Emma Hurtado, casi todas en el archivo de Emma Hurtado. Aquí es donde les mencionaba que podemos ver a Diego Rivera concluyendo uno de los óleos de paisajes invernales en Acapulco, él sin playera, justo por el calor del Pacífico. Esa es cuando regresa. Bueno, eso es como para ambientarnos un poco en el viaje de Diego Rivera en la URSS. Antes de ver las obras que él realizó a partir de este viaje, yo quisiera hablar brevemente, muy brevemente, de dos realismos que Diego Rivera está inmerso. Recordemos que Diego Rivera, sus primeros años los hizo en París, y pues en París estaba recientemente, antes de las vanguardias, una corriente, un movimiento, el realismo francés, que si bien nos vamos exactamente a los años donde esto acontece, es de 1840 a 1880. El realismo francés es, a diferencia del soviético, es un realismo que se preocupa por retratar la realidad lo más objetivamente. Es un realismo que está en denuncia y en el que se está viendo la diferencia de clases pese a la promesa de la Revolución Francesa de 1789. Es un realismo en el que está cuestionando la pobreza absoluta por la que estaba pasando Francia y también Inglaterra. Es un realismo en el que se está hablando de que no, el hombre era libre, dónde está la democracia, dónde están todos estos valores que se nos habían propuesto. Pongo ahí tres ejemplos, pero hay muchísimos de grandes exponentes que probablemente, y lo podemos asegurar, Diego Rivera estaba muy familiarizado con ellos porque además tiene varios textos donde hizo reflexiones aparte de estas obras y de estos pintores del realismo francés. Diego Rivera constantemente retoma pues aprendió a pintar con estos referentes visuales, y pues siempre es importante pensar lo que vieron los artistas antes de formarse. Y bueno, y además Diego Rivera es de 1886, entonces podemos decir que sí estaba muy, muy cercano este movimiento en Francia a donde él llegó. Y el realismo socialista soviético, que tiene sobre todo un amplio eh, margen de años, de 1917 a 1991, en realidad es el realismo socialista se puede decir que se nombró como tal a partir del discurso que dio Máximo Gorki en 1934, a petición de Stalin. Stalin subió en el 24, me parece, sí, 24, al poder, y en el 34 le pide a este dramaturgo que pues empiece a hacer un proyecto de cultura. En este discurso pues él hace un recorrido histórico en el que está hablando, si bien del realismo francés, está comentando que el realismo francés, esos artistas tienen un alma revolucionaria, esos artistas se levantaron y fueron la semilla que permitió para el siglo XX todas las huelgas que hubo de los trabajadores en Francia e Inglaterra. Él también habla de los dioses paganos, cómo siempre han sido representados con herramientas de trabajo. Él siempre habla de, pues bueno, tenemos el martillo, el trinchete, muchísimas atribuciones de los dioses antes del feudalismo o del cristianismo. Habla de cómo también la mujer soviética siempre ha sido incorporada a todas las actividades desde 1917, que tuvo el voto sobre todo, a diferencia de las mujeres que están en un régimen capitalista, pues porque la naturaleza del capitalismo es siempre oprimir, por lo tanto oprime a las mujeres, a los niños, los animales y a diferentes clases. Hace un recuento muy, muy interesante en el que pues sí cabe mencionar que si fue en el 34, en 1935, la LEAR mexicana hace una traducción de este discurso, lo cual es
muy, muy interesante porque quiere decir que había en México un interés por leer lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Se hace una distribución apenas de un año, probablemente Diego Rivera tuvo su ejemplar y creo que también es muy importante mencionar que si bien se basa en el realismo socialista, en el realismo de francés, Gorky tiene muy claro que este socialismo es más para inspirar que para denunciar. Entonces esa sería la diferencia. Uno denuncia y este en realidad está convocando a la unión. Por petición de Stalin se le pide que se desintegren todos los comités o todas las organizaciones artísticas, que hoy le podemos llamar colectivos, para que solo se haga un solo frente. Es el momento en el que muchos artistas no están de acuerdo y salen de la Unión Soviética y muchos otros se quedan para ser parte de este bien común y se disuelven, digamos que, todas las discrepancias que puede haber entre diferentes grupos de artistas. En el realismo socialista vamos a poder ver muchísimos elementos de las vanguardias, pues porque muchos de los artistas estudiaron o fueron partes de las vanguardias, por eso no es tan ajeno que podamos encontrar eh, pues cosas como pantones muy similares. Bueno, yo quisiera retomar ya rápido para el realismo socialista soviético los estudios de una gran historiadora de arte de Berkeley, Victoria Bonnell, en el que ella hace un recorrido muy puntual de cómo se fue evolucionando esta iconografía en tres grandes momentos. Del 17 hasta los 20, 30, la figura central es anónima, es una figura que ponen por lo general al herrero o ponen siempre a gente de oficio. Son personas, hombres y mujeres del pueblo en el que están trabajando para una construcción. Este es el realismo de Gorky también. De 1930 a los 40, que es con la Segunda Guerra Mundial, periodo entre guerras también, la figura central es el soldado, un soldado del Ejército Rojo que fue el que tuvo que defender la nación de los nazis sobre todo. Durante todo este periodo, pero se acentúa más del 40 hasta la muerte de Stalin en el 53, se pone nombre y apellido a toda esta propaganda de pósters que es Lenin, Marx, eh, Stalin, y digamos que se vuelve una jerarquización en muchos de los pósters y de los carteles, donde aparecen en un primer nivel Stalin, Lenin, Marx y más integrantes del buró soviético, en un segundo nivel a los militares y en un tercer nivel a la población y la clase trabajadora. Ella menciona un cuarto momento que a partir de la muerte de Stalin, se puede decir que la propaganda trató de desestalinizar toda la iconografía y trataban de poner más a Lenin en todas sus propagandas. Bueno, dicho esto, yo creo que podemos ver la obra de Diego Rivera, porque Diego Rivera estuvo, bueno, digamos que se quiere plantear, o a mí me gustaría plantear la posibilidad de entender este lote de obras como un realismo soviético de Diego Rivera o un realismo socialista de Diego Rivera. Estas obras nada más se pueden entender desde la lógica soviética, no desde Occidente. Entonces partamos desde que Diego Rivera tenía cáncer, había fallecido Frida, eh, están entrando las nuevas ideales estéticos, que es la abstracción, el arte por el arte, una nueva generación en donde se está cuestionando un arte con ideales sociales, políticos o del Estado. Entonces Diego Rivera pues también hace un viaje pues para reencontrarse a sí mismo, recién integrado al Partido Comunista, nuevamente casado por cuarta vez, viejo, enfermo, y el mundo está cambiando y pues se tiene que agarrar de algo para poder también sostener y morir como un comunista. Entonces, bueno, en estas obras yo las pondría más, que todo el lote que realizó, las pondría más en un primer momento, más cercano al discurso de Gorky que en el de los militares o en el de los líderes soviéticos. Él habla mucho de una ciudadanía,
de un nuevo orden y básicamente hace paisajes, retrata la ciudadanía, retrata las mujeres y sobre todo retrata las infancias, una infancia que ya nació en un nuevo régimen, que son productos de la revolución y que no tuvieron que pasar por nada de las tragedias que probablemente pasaron sus antepasados. Tenemos este desfile, un desfile muy similar a los que hizo en el primer viaje, el movimiento. Muy asombrado, todos estos paisajes, sigue colocando siempre todas las herramientas, no solo de trabajo, sino de la industria, están creándose rascacielos, estos son parte de todos los esbozos. Bueno, él sí habla en parte en alguna de las cartas que mandó a México, que cuando fue a conocer el campo de concentración de Auschwitz, pues no llevaba nada con qué dibujar. Entonces siempre se lamentó eso porque pues nunca pudo realmente retratar el momento de cómo iba viendo en ese momento, aunque luego lo hiciera o aunque luego tuviera esas ideas, a él le gustaba como mover la mano viendo hacia lo que quería representar, pero sí conoció el refugio de Hitler en ruinas y bueno, sí realizó una obra que podemos ver aquí y que tiene pues parte de otros bocetos, lo cual lo impactó mucho. Eh, Muchas de las obras aquí, voy a hacer con este. Aquí podemos ver esto es esto. O sea, ya hizo unas acuarelas y en México estas acuarelas hizo que se formara como un gran mosaico. Diego Rivera tenía esperanzas de regresar a la Unión Soviética y probablemente todos estos elementos hubieran estado en muchos de los murales que él, pues por falta de tiempo, ya no pudo realizar. Muchísimas vistas de diferentes partes a las que iba. Podemos ver una gama de colores muy diferente a las gamas de colores de Diego Rivera, porque son tonos de lilas, de grises, pues sí, son paisajes invernales. Esta, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, porque aquí podemos ver estos paleadores y pues aquí están las fotografías de estos paleadores, ¿no? Así hay muchísimas obras de Diego Rivera con su archivo fotográfico que se puede tejer de diferentes maneras. Se puede tejer con el testimonio de estas libretas, que era un diario visual, con las fotografías y más las acuarelas que hizo allá, más los óleos que concluyó por acá. Podemos ver acá, retomando un poco los estudios de Victoria Bonell, que sí habla de los trabajadores, son trabajadores de los 50, no de los 20, donde están creando una gran ciudad. No solo es el oficio, sino es la gran ciudad. Esta pieza me parece muy interesante porque al tener el coche aquí fragmentado, pues también pensando que ya es el ocaso de la vida de un gran pintor, yo encuentro mucho de las vanguardias parisinas en este tipo de obras esta, por ejemplo, pues nos remite mucho a, pues cuando salió la fotografía, que los óleos empiezan a tener estos encuadres más de fotografía, que fue un momento insólito para principios del siglo XX. Podemos verlo, pues también de alguna manera a Matisse por cómo está de alguna manera no retratando o no plasmando, no es que no lo sepa hacer alguien como Diego Rivera, pero son estos cuerpos en los que están en un segundo plano y parece que no tiene perspectiva. Bueno, los dibujos de todas las personas que se iba encontrando, que podemos ver padres de familia, que pues también hay que pensar que es bastante progresista ver a hombres con carriolas y eso porque Diego Rivera en bastantes de sus entrevistas habló de este nivel de igualdad tanto de géneros también. Entonces, muchos personajes en movimiento, bueno, y de su estadía en el hospital, hizo un lote muy representativo de mujeres, de las enfermeras y de las pacientes. A mí me deja mucho que pensar porque pues las mujeres de Diego Rivera, cuando, no sé si han notado o es algo que a mí me llama mucho la atención, a diferencia de las mujeres que hizo
en los hoteles de la Ciudad de México, hoteles principalmente al que iban norteamericanos, sobre todo las mujeres que realizó para los paneles de el hotel, el Bar Ciros. Son mujeres norteamericanas. Parece como si él fuera muy consciente de las dos tipos de feminidades, la feminidad soviética socialista, que también lo puede ver en los pueblos originarios de México, como la feminidad de Hollywood y de todo este occidente un poco más perverso. Aparentaba en ese momento que era dos pensamientos fragmentados como era la Guerra Fría. Entonces, pues si un día pueden googlear esas imágenes del del Bar Ciros, pensando que son muy parecidas en cuanto a temporalidad, es muy interesante verlo. Bueno, aquí más dibujos dibuja mucho a veteranos de las guerras que están en el hospital en el que él se encuentra. Esto, pues eran libretitas. Y bueno, aquí tenemos más mujeres paleando nieve, trabajando. No, no se ven, a diferencia de las mujeres del realismo francés, en una posición sufriendo o marginadas, sino más bien haciendo su día a día en un lugar donde el trabajo y las igualdades, y parece que todo es bastante eh, pues armónico y una buena sociedad. Aquí todas las infancias que tenemos de niños jugando en los trineos, no son niños en pobreza, no son niños trabajando como en muchos de sus murales, son niños teniendo una infancia. Y pues él habla mucho del tiempo libre, es muy impresionante en el que está hablando de que la sociedad tiene tiempo libre. Y bueno, este último autorretrato, Diego Rivera, inconcluso, en el que él se pinta como un niño soviético que está naciendo en el Nuevo Mundo. Y pues si nos ponemos a pensar, lo que Diego Rivera hizo durante este viaje fue pintar ciclos. Él está constantemente hablando de ciclos, está hablando de infancia, el invierno también, pues es un lugar de cerrar ciclos. Él está dialogando con la muerte por su enfermedad, él está cerrando una relación y abriendo una con una nueva pareja. Entonces, pues él hasta aquí, pues parece que fue un viaje con una gran expectativa y un gran momento en el que él iba a regresar a México, iba a tener una exposición el 8 de diciembre y pues durante su viaje coincide, pues estas obras tuvieron muy mala fortuna crítica, mala recepción, a la gente no le gustaron y se debe a que mientras él estaba ya en el mes de febrero, mientras él estaba en Polonia, salió el informe secreto de Khrushchev. El informe secreto de Khrushchev hace una denuncia, no tiene nada de secreto porque había más de 1.300 personas en el auditorio, y hace una denuncia al estalinismo, hace una denuncia para hablar de todas las desapariciones, de todos los campos de concentración, de todos los militares que murieron. Eh, bueno, es un informe de 43 páginas, está disponible, habla del culto al individuo. Aquí es cuando se menciona el culto del individuo, y él lo hace con las intenciones de regresar y retornar al leninismo. Esto se filtra por diferentes lados y se publica en todos los periódicos de todo Occidente. Por lo tanto, fue un punto a favor para Occidente en cuanto a que estamos en plena Guerra Fría. Diego Rivera llega diciendo que encontró el paraíso soviético y aquí lo están esperando. De hecho, hay varios periódicos donde sacan el informe secreto y además están hablando del regreso de Diego Rivera. Y él trata de dar muchísimas entrevistas diciendo que todo lo que se dijo en ese informe, pues es una cosa exagerada, es parte de una estrategia de los capitalistas, que los delitos de un hombre, así lo cito textual, los delitos de un hombre son proporcionales a su grandeza. Entonces, que Stalin sí tuvo que hacer todo o tomar las decisiones que tuvo que tomar
pues era pues por un gran proyecto que era el de esta nueva nación. Por lo tanto, pues hay un sinfín de notas muy interesantes a lo largo de 1956 y 58. Ya, listo. Donde él sigue dando entrevistas, le preguntan, se hace, bueno, el punto es que no vende nada de esa exposición. Estas obras se fueron diciendo que, pues podríamos decir que se fueron como vendiendo poco a poco y nunca él fallece al siguiente año, en el 57. Y bueno, pues eso fue la fortuna crítica. Esto fue lo que a mí me hizo hacer esta investigación, que también la hice para la maestría, porque el gran Diego Rivera, si siempre tuvo buena recepción con sus obras, ¿por qué con estas no? Y fue cuando me encontré yendo a la prensa con el informe secreto de Khrushchev, lo cual me hizo entender que no fue fortuito que estas obras fueran desmembradas de un conjunto. No están en grandes colecciones. Bueno, Secretaría de Hacienda tiene algunas, hasta Diego Rivera pagó parte de sus impuestos con estas obras y, y bueno, eso. Entonces, hoy podemos hablar desde diferente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es verla como un momento de Diego Rivera, así como se habla de Diego Rivera y el cubismo, tendríamos que hablar de el realismo socialista de Diego Rivera en este momento en particular. Y bueno, no se alcanzan a ver muy bien estas notas, pero hay una gran cantidad de documentos y de entrevistas y de textos del propio Diego Rivera que dan cuenta de esta manera tan insistente de su parte por querer legitimar lo que él había visto y por cómo lo habían tratado en la Unión Soviética. También creo que hubiera sido muy ingrato de su parte que al ser invitado en calidad de diplomático hubiera llegado a denunciar o a ser partidario de lo que había salido en este informe secreto. Él acaba de regresar al Partido Comunista, quería morir como miembro del Partido Comunista. Él regresó diciendo que fue el comunismo de la Unión Soviética quien le quitó el cáncer y que iba a regresar a trabajar en distintos proyectos. Pues eso es todo. Muchas gracias.